Vamos a 55 minutos, gracias por estar con nosotros. Hoy, como les comentaba a inicio, hablamos con la psicóloga clínica y terapeuta Angie Fernández y a ella le preguntamos sobre el duelo y esta sensación, digamos, de pesadez que se siente en el ambiente, que muchas personas han reflejado. ¿Y qué ves, Angie, luego de esta situación? Si es que la sociedad está viviendo digamos que un estrés post-trauma, ¿y cómo puedes advertirlo? Hay especies de depresiones, ansiedades, gente que manifiesta que no se siente igual y que la Semana Santa ha tomado otro sabor. Gracias, Yulisa. Como tú bien lo mencionaste, hay un proceso de duelo. Como sabemos, el proceso de duelo tiene diferentes etapas y lógico sería no pretender que vamos a tener esta sensación que se percibe en el ambiente. Es totalmente normal. Hay muchos pacientes que están presentando síntomas de ansiedad, no necesariamente porque estemos experimentando un trastorno de estrés postraumático, sino porque todavía tenemos esa sensación que genera el duelo que estamos viviendo. O sea que lo que tú mencionas y lo que todos estamos percibiendo es lo esperado después de haber todos atravesado una semana de mucha angustia y de mucho dolor que va a persistir durante mucho tiempo todavía. Angie, tengo personas que me han dicho que no tenían a nadie en esa tragedia y que aún así sienten ganas de llorar, están depresivos y otros que lloran y no saben por qué. Aunque no tuvieran a nadie familiar ni conocido dentro de la tragedia, muchos otros tenemos personas conocidas ahí y igualmente uno siente la misma sensación. ¿A qué se debe? Mira, hay un término que se está utilizando mucho en este tiempo porque ha encajado, la reacción de la población ha encajado perfectamente en la definición del término, que es la empatía cognitiva. Bien, la empatía cognitiva es eso, es yo poder ponerme muy, muy cerca del dolor que veo que el otro está atravesando y reflejarlo en mí y experimentarlo en mí. Nosotros somos un pueblo por la cultura y por las cosas que nos caracterizan. Somos muy empáticos y somos muy solidarios, estamos hablando de la generalidad. Y eso nos hace mucho más cercano el uno con el otro. Nosotros no estamos acostumbrados a experimentar catástrofes y situaciones tan graves como la que enfrentamos la semana pasada. Por ende, el impacto, el golpe, nos sorprende más. Entonces, si reunimos la poca costumbre que tenemos, gracias a Dios, de no enfrentar catástrofes tan impactantes y tan fuertes, con las características que como país tenemos y esa solidaridad que siempre hemos demostrado, entonces lo que nos da es que yo experimento el dolor que veo en el otro. Recordar, Yulisa, que si algo tiene de particular esta situación, es que esta situación tocó a las tres grandes población socioeconómicamente hablando, a las tres. Ahí habían personas de bajos recursos económicos, ahí habían personas de clase trabajadora y clase media, y ahí habían personas pertenecientes a esferas económicas muy altas del país. O sea que al estar los tres puntos socioeconómicos involucrados, es más notable este mal sentir y este dolor colectivo. Es posible que personas que ya estuvieran en situaciones, si no de depresión, de ansiedad y digamos, de condiciones que necesitaran ayuda o acompañamiento psicoterapéutico, hayan tenido un retroceso. Claro que sí, claro que sí. Te comentaba que en el centro nosotros lo estamos evidenciando y entiendo que en los centros, otros centros de salud también lo han evidenciado. Pacientes que teníamos ya diagnosticados, ya medicados, ya regulados, han hecho un retroceso muy, muy evidente. Personas que estaban medicadas por trastorno de ansiedad, por ejemplo, personas que estaban medicadas por algún trastorno de estrés postraumático a causa de otra situación que le ocurrió, esos pacientes han tenido que volver a regular su medicación y su proceso terapéutico. También está el caso de los padres, ¿verdad? Nosotros como madre y padres, ese temor de, bueno, ya mis hijos estaban un poco grandes, yo les estaba dando cierta libertad,
para que se integraran a la sociedad, a hacer vida social. Entonces ahora empiezan los cuestionamientos de los padres. ¿Lo estaría haciendo bien? ¿Debo ya decirle que no, no darle tanta soltura? ¿Debo de prohibirle el plan que estaba diseñado para que lo haga de manera independiente mi hijo, mi hija, en Semana Santa? Porque ese temor nos toca la puerta. Entonces todo esto es totalmente normal. Angie, la diferencia entre aprendizaje y trauma, por ejemplo, y me explico. Como vimos que cayó el techo de este centro nocturno, Sí. muchos hemos pensado o nos ha sucedido, llegamos a un sitio y lo primero que miramos es el techo, andamos buscando filtración, debilidad estructural, una grieta, cualquier cosa que nos dé una señal de alerta. Eh, Esto puede ser parte de también de un aprendizaje que tenemos, de que debemos estar más pendientes de los lugares a donde entramos. Pero puede esto también ser parte del trauma que estamos viviendo con la situación y si esto se puede perpetuar a largo plazo. Mira, sí, claro que sí. Lo ideal es que esto sea que aprendamos de esto, ¿verdad? Que aprendamos de esto, a ser un poco más precavidos, a poder como sociedad, como individuo, como familia, poder un poco exigir más las condiciones de los lugares y de los espacios que nosotros al poner el pie ponemos la confianza, ¿verdad? Exigir un Ujú. poco más, ese es el aprendizaje, esa es la idea. Sin embargo, para que pase a trauma y no se quede un aprendizaje, es cuando no le presto atención a todas estas emociones y todo este miedo que estoy experimentando, no busco la ayuda, no busco el acompañamiento para poder racionalizarlo y no dejarlo tan solo en la emoción. O sea que qué bueno que tú lo mencionas para que podamos cada uno estar como muy atento a esto. Que en este momento nosotros prestemos más atención a las condiciones de los espacios físicos donde vamos y donde estemos. Que en este momento nosotros exijamos diferentes cosas en relación al cuidado que deben tener los establecimientos para poder protegernos es una cosa. Pero ya esto no debe de pasar al terror, que es donde viene el trauma. Es donde no voy a hacerlo, no voy a dar el paso, no voy a salir de mi casa. Una especie de psicosis en búsqueda de alguna imperfección. Entonces, si me detengo en eso y busco la ayuda y el acompañamiento necesario, entonces se queda solo el aprendizaje, lo cual está muy bien, muy, muy bien. Para que no pase a trauma, la diferencia es yo percatarme en las aseveraciones que me estoy exigiendo y en el buscar o no acompañamiento. Hay un caso de una persona que me escribió por redes sociales y me decía, yo todavía no me recupero de la pandemia, de hecho, trabajo desde mi casa. Me acostumbré a trabajar remoto en la pandemia y todavía solo salgo para cosas necesarias. Ahora con esto saldré menos. O sea, gente que ya venía quizás con una situación emocional, ansiedad, no sé si trauma igualmente de la pandemia, sin resolver y ahora pareciera que entraron en nuevos miedos. Así es. Y entraron en nuevos miedos, porque fíjate que esto fue un mensaje para todas estas personas que ya estaban lidiando con situaciones varias relacionadas a lo de la pandemia o alguna situación personal y que esto le llevó al temor, al encierro, a la suspicacia en exceso. Esto es como un golpe más fuerte. Es como, mira, ves, es como una reafirmación a cualquier idea que su mente haya podido diseñar o lucubrar. El paciente que está diagnosticado con un trastorno relacional a todo esto, lo que lo ve es como una reafirmación de que el no involucramiento social es lo correcto. Entonces, vamos a aprovechar esta parte para que nosotros podamos ver que el daño que esta situación causó va mucho más allá, siendo eso lo más importante, que las víctimas que perdieron su vida. Va mucho más allá que las víctimas que están en cuidados intensivos. Va mucho más allá de la impresión que causó en las víctimas que salieron ilesas a nivel físico. Va mucho más allá, porque tocó a cada una de esas personas que ya venían lidiando con situaciones, con situaciones de ansiedad, con situaciones de depresión.
Entonces nos tocó a muchos y el daño es enorme, enorme, enorme. No tan solo las 500, 600 personas involucradas directamente, sino hasta la persona que estaba en su casa, Ujú, durmiendo, acostada, y que se despertó ujú. con esta situación. Angie, ¿cómo ves la situación emocional de las familias que perdieron miembros ahí? Ahí hay padres que perdieron su único hijo o hija, niños que quedaron huérfanos estando pequeños, otros siendo adolescentes y que perdieron los dos padres. No es solamente el trauma colectivo que ellos sienten, además tienen un duelo que es personal, tienen una combinación de duelos. ¿Cómo lo vislumbras? Sí, mira, yo entiendo que desde el Estado se están haciendo movimientos muy fuertes para darle apoyo, ¿verdad?, a todas las personas, porque si algo ha quedado muy claro es que debe de haber una intervención, ¿verdad?, una intervención psiquiátrica, una intervención psicológica de manera especializada y directa. Eh, ¿Qué decirte? Hay preguntas que las respuestas son muy fuertes, son muy duras, son muy dolorosas. Decirle a esos niños que el Señor está en control y que el Señor fue que se los llevó, no es el mensaje que esos niños necesitan ahora mismo. Si bien es cierto, el Señor está en control, aquel que cree, ¿verdad? Pues así lo ve. Sin embargo, es poder hablar las cosas como son, dependiendo la edad que tenga el niño o el adolescente. Papá, mamá, tía, abuelo, fue víctima de una situación lamentable, de un accidente lamentable. Va a haber respuesta de qué fue lo que ocurrió, qué ocurrió, qué pasó. Y eso decírselo, tú sabes, porque duele mucho y el dolor no hay una palabra que pueda calmarlo. El tiempo lo va a apaciguar y las condiciones ideales que se le puedan ofrecer a estos niños también va a apaciguar un poco el dolor, pero lo va a apaciguar. Ellos van a tener que aprender a vivir con el dolor de esta pérdida. Entonces la idea es poder de alguna manera darle explicación más allegada y más cercana a lo que realmente pasó, porque eso los va a llevar a tener un poco de ese sentimiento de justicia, más que de consuelo. El consuelo solo lo va a dar el tiempo y las condiciones apropiadas que se le puedan facilitar. A propósito de justicia, hay una especie de rabia colectiva contra los propietarios de ese establecimiento, Sí, e inclusive quienes no se manifiestan y tienen la oportunidad de hacerlo públicamente en contra de esto o quienes son sus propietarios, la gente inclusive les crea una especie de animadversión. Esa sensación de venganza, odio contra los propietarios, animadversión colectiva, rabia, ¿es un sentimiento colectivo normal? ¿Cómo se disipa? ¿Y qué responsabilidad tienen los que deben de dar respuesta ante quizá una investigación seria? Porque el resultado de esta investigación va a repercutir psicológica y emocionalmente en la población, porque se le murieron más de 230 personas al país, al Distrito Nacional, a 11 provincias. O sea, es más que un simple accidente. claro. Prácticamente el país entero se impactó. Prácticamente El todas país. las provincias tienen un muerto en el desplome del jet set Así y es. el Distrito Nacional de una manera muy particular. Entonces la gente está reaccionando a eso. ¿Qué sentido psicológico, terapéutico, de catarsis tiene conocer una investigación y que haya algún tipo de consecuencia en torno a lo que ahí sucedió? Claro, claro que sí, y la tiene, y tiene esta necesidad de que se evidencie de manera judicial, ¿verdad? Desde las instancias que están encargadas a esto, de que esto se evidencie, de que se aclare y de que se le dé una explicación sostenida al país, es una necesidad que el pueblo tiene. Y es una necesidad que de alguna manera va a poner bálsamo al corazón y a la mente de cada uno de los dominicanos que hemos sido afectados por esta situación. O sea, todos, porque todos fuimos afectados. O sea que sí es necesaria. Esa rabia de la cual tú hablas es la ira. Es la ira que es parte de los criterios que engloban el duelo.
O sea que es muy normal, es de esperarse, porque primero está la negación, no, esto no me está pasando a mí, esto no puede estar pasando, no, a lo mejor no fueron tantos fallecidos, no, a lo mejor se van a recuperar los que están en intensivo, o sea, ahí está la negación de no aceptar el impacto doloroso que nos dio. Luego viene la ira, la justificación, luego la ira es ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permitiste que pasó esto, que pasara esto? ¿Por qué no se tomaron las medidas del lugar y empezamos a buscar culpables? En este caso, esta etapa de buscar culpables, pues ya no la saltamos porque está bien claro la responsabilidad sobre quién y quiénes cae. Entonces, Ujú. lo que ahora demanda es que las instancias y las instituciones que quieran involucrarse porque estén en su deber, como es el Ministerio Público y todo lo demás, y la policía y todo eso, pero también las empresas e instituciones que tienen mucha fuerza y que sí fueron afectadas de manera directa, se involucren y puedan darnos a nosotros como población y sociedad la respuesta cerrada y con base de lo que pasó. Como te dije, esto no va a quitar el dolor, esto no va a quitar el trauma a quien le causó trauma, esto no va a devolver las vidas de los padres y las madres de los niños que quedaron huérfanos. No, esto no lo va a devolver. Pero por lo menos va a dar un sosiego y una calma de que estoy respaldada. Ya que me quitaron a mi familia, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, y ya no se puede hacer más nada, devuélveme por lo menos una explicación. Fíjate Tenemos, que es tan simple, Julissa, fíjate que tú y yo podemos tener una diferencia. Y yo ujú, te puedo decir, o tú me puedes decir, pero explícame qué pasó. ¿Ves? ujú. No vamos a volver a ser amigas, pero explícame. Fíjate que siempre queremos, explícame. Ujú. Imagínate en una situación como esta. La explicación es necesaria. Quiero que hablemos de tipos de terapia o de abordaje como profesional que eres y que te pasas todos los días haciendo eso. Ujú. ¿Cómo se trabaja desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista psicológico, con los heridos que ahora son convalecientes y con los heridos o con las familias de los que llegaron vivos a los hospitales y que ahora son fallecidas? Y de los que tuvieron que vivir además el trauma de pensar, estando afuera de esas instalaciones, que se iban a rescatar a sus familiares y lamentablemente los sacaron siendo cadáveres. Situaciones distintas pero colindantes y que ambas todas tienen abordajes distintos, pero te vamos a dar una pequeña gabela cibaeña y nosotros vamos a regresar en solo 30 segundos para seguir conversando con Angie Fernández, psicoterapeuta, psicóloga clínica, que hoy conversa para toda nuestra gente de 55 minutos sobre el abordaje que tenemos en Semana Santa y de cómo el miedo de todo lo que ha sucedido esta semana puede impactar la relación que tenemos con nuestras familias en estos días de asueto. Ya venimos. A 55 minutos, hoy nos acompaña la psicóloga clínica y terapeuta Angie Fernández, nuestra psicóloga de cabecera. Angie, te preguntamos antes de irnos a la pausa cómo esto nos ha cambiado de una manera especial a todos y cómo el miedo puede hacernos ver diferente el fin de Semana Santa, donde ahora todo el mundo se va, pero con una especie de prohibición. La gente no quiere ir o no tiene el ánimo de ir a actividades colectivas que se daban antes en la Semana Santa. Las autoridades han prohibido una serie de eventos que se tenían programados y qué bueno que así sea porque tal vez la situación del sistema de salud, de los rescatistas, de la defensa civil, del COE, quizá no es la misma en fortaleza que tenía antes de esta tragedia que hemos vivido hace solo algunos días. Te preguntaba cómo es el abordaje que se debe de tener ahora con las familias que han perdido personas y que tenían la esperanza o que estaban ahí con esta adrenalina enorme de que los familiares iban a salir y salieron, pero en bolsas de cadáveres, y otros que salieron enfermos, salieron aplastados, pero estaban vivos en los hospitales y hoy están muertos, porque en la medida que han avanzado los días, los que estaban graves, no todos se han recuperado y entran en las cifras lamentables de las personas que no lo lograron. Y además, también en un tercer punto de esa misma circunstancia, los que salieron primero y que están vivos
hoy? ¿Cuál es el abordaje que deben de tener las familias con estas personas? Y desde el punto de vista psicológico, ¿cómo manejamos eso? Mira, es una situación, como tú mencionaste ahorita, algo que me llama mucho la atención porque es muy cierto, es el hecho de que como para cada uno de los involucrados eh, le tocó vivir hasta cierto punto una consecuencia distinta. Hay Ujú. personas que están en intensivo, hay personas que tuvieron que apuntarle a alguna parte de su cuerpo, hay personas que salieron en bolsas, Sí. eh, ¿verdad? Porque fallecieron. Sin embargo, todos los une la misma tragedia, la misma irregularidad y la misma irresponsabilidad, ¿verdad? Entonces, eso nos une a todos. Nosotros como sociedad también estamos afectados y nos une la misma tragedia. Desde el inicio yo estuve diciendo que en este caso lo más conveniente es someternos todos con nuestro grupo, con nuestro núcleo familiar o nuestros compañeros de trabajo según aplique en terapias de grupo. Terapias de grupo con especialistas que puedan modular, sostener y socorrer lo que se desprenda de estas terapias de grupo. ¿Por qué? Porque todos en diferentes ramificaciones y diferentes consecuencias sufrimos por un mismo motivo. Entonces, la Ujú. terapia de grupo nos invita a poder darnos socorro y poder darnos apoyo todos en base a eso que vivimos. Y que eso sí es colectivo y eso sí es compartido. Pero todos lo vimos desde una mirada distinta. Al hacer Ujú. una terapia de grupo bien guiada, bien llevada, vamos a poder tener recursos compartidos para poder curarnos un poquito las heridas. En el caso de las familias que sus familiares fueron llevados a los centros médicos y que aún están tratando de librar la batalla de la vida o que ya han fallecido luego de las atenciones médicas recibidas, pues la idea es poder trabajar primero ellos como familia en conjunto y hacer una intervención individual con cada uno de ellos. Bien, porque en una misma familia perdieron a la mamá, pero esa mamá también era una hermana, pero esa mamá también era una madre, también era una hija. Entonces, con cada uno de los miembros de la familia que quedaron sin esa persona que partió, hay que hacer una intervención y trabajar de manera muy cerca el tema de cómo supero el proceso de duelo y cómo aprendo yo a vivir con la ausencia de este familiar que partió no porque tenía una enfermedad, no porque tuvo un accidente, que fue porque hubo una situación que así lo propuso. Angie, hay un golpe diferente para una persona que tal vez uno piensa no se buscó la muerte porque no fue un accidente, no estaba en carretera, que siempre uno asume que el que sale a manejar asume Ya un hay un riesgo. riesgo. No estaba en un avión, o sea, no estaba en ningún sistema de transporte que por naturaleza lo asumimos como un riesgo. No estaba en un lugar donde se podría armar un pleito. No, Pleito. estaba todo el mundo tranquilo, sentado, sin enfermedad, disfrutando de un concierto. O sea, muchas personas han dicho, les tocaba, le llegó su hora, pero cuando vamos a la contraparte de que probablemente hubo negligencia y probablemente se debió haber reparado ese techo. Son ambas vistas que quizás ponen a uno en una contraposición. Claro. ¿Cómo, cómo aterrizamos esas dos cosas? Pensar que quizás una persona murió en una circunstancia como esta porque le llegó su hora, ¿le da tranquilidad a las familias o no? Mira, yo siempre digo, nuestro cerebro no está acostumbrado a recibir grandes impactos de dolor. A nuestro cerebro no le gusta sufrir. Nuestro cerebro no quiere sufrir y va a agarrar cualquier excusa, justificación para evitar el impacto del dolor. Entonces, ¿qué Ujú. hacemos? Lo que hacemos es que sin darnos cuenta de manera inconsciente, y también tiene mucho que ver las Ujú. ideas mágico-religiosas que podamos tener, lo cual no está mal, no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo cómo funciona nuestra mente, y Ujú. vamos a agarrar esas ideas porque de alguna forma esas ideas nos van a dar consuelo.
y van Ujú. a impedir que yo reciba el impacto real que causa el dolor que estoy experimentando, A que busco la manera de amortiguarlo. de amortiguarla. Entonces yo me voy a agarrar de lo que sea. Y no lo hago Ujú, consciente, lo hago inconsciente. Pero también tiene ujú, mucho que ver mi creencia, ¿verdad? En quién yo creo y en qué creo. El yo decir ujú, es que le llegó su hora, es que no era mi hora. Yo he ujú. escuchado en la radio, en la televisión, personas que dicen, es que ahora es que yo me doy cuenta, escuché una persona en particular, es que ahora es que yo me doy cuenta lo bendecida que yo soy por Dios y el propósito que yo tengo en la vida. Entonces, fíjate cómo el dolor, la evitación del dolor nos hace agarrarnos de cosas que son muy absurdas. Por ejemplo, estamos diciendo que 226 personas que fallecieron en el impacto no tenían propósito en la vida. O no Estamos eran diciendo, bendecidos. no eran bendecidos. O sea, estamos diciendo que 500 personas que sufrieron eso, todas al mismo tiempo quisieron ir y buscar un problema. Estamos diciendo que el Señor te quiere más a ti, que saliste ilesa, que al que salió y tuvieron que apuntarle una pierna. O sea, Bueno, estamos ya hablando, 231. exacto, o sea, estamos hablando que el amor del Señor es selectivo. Entonces, lo que quiero llevar con esto es que tenemos que tener cuidado qué amortiguador utilizamos para no sentir el dolor. Y ahorita mencioné lo importante que es que rápidamente las autoridades y las instituciones competentes puedan esclarecer con pruebas qué pasó, por qué pasó y cómo pasó. Porque eso va a desmontar muchas ideas que nosotros pudimos haber adoptado para evitar el dolor. No sé si me estoy dando a entender. O sea, esto va Sí, sí. mucho más allá que querer buscar culpable. Esto va mucho más allá de querer buscar responsable. Esto va directamente a una responsabilidad social que tienen todos y tenemos todos y tiene que ver directamente a una sanidad colectiva que merecemos tener. Angie, si tuvieras que calcular para fines de terapia, para fines de abordaje, de intervención, ¿cuántas personas impactadas psicológicamente hay alrededor de estas 231 víctimas? De una manera directa e indirecta, ¿qué tú dirías? No, 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 es que imagínate, vamos a con el número 226. Ya Cada son una de, 231 vamos a con 231, ¿verdad? Estamos hablando de los Ujú. fallecidos, ¿cierto? Fallecidos solamente. Fallecidos, vamos a suponer que 231 fallecidos tenían un mínimo de dos personas allegadas. Puede ser un hijo, un esposo, puede ser un hijo, puede ser una mamá, una hermana. Vamos a ponerle dos allegados a esta 231. ¿Por qué número vamos? Eso es Ujú, yéndonos a lo mínimo. Vamos a ver las ujú, personas que de alguna manera intervenían directamente de esas personas. ujú. Bien, entiendo, o sea, estamos hablando de muchas personas afectadas directamente. No, no, no yo, que no tenía a nadie cercano ahí. Y yo, personas como yo, te puedo decir, somos afectadas. El rendimiento baja, muchas cosas bajan. Directamente, 2.000 personas. Solo de las víctimas Solo mortales. de las 231 que ya no están. Y voy a decir algo, Yulisa, que es una realidad que no he escuchado a nadie decir eso. Todos somos sumamente importantes, eso yo no lo voy a discutir. Cada ser humano tiene un valor único. Bien, agregado a eso, hay personas dentro de los fallecidos que el trabajo que hacían repercutía de manera positiva en la vida de muchas personas. Si a eso le Ujú. agregamos el valor que eso tiene, entonces como sociedad perdimos muchas personas que todas son sumamente importantes, pero también perdimos recursos de personas que su trabajo era definitivo y decisivo para que una población se viera, una parte de la población se viera afectada de manera positiva. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, la calidad en el trabajo que hacían muchas personas que ahí fallecieron. Si tuviera que dar un mensaje para toda la persona que te están viendo en este momento,
familiares de personas que murieron, de otros que no murieron, y los que no tenían ningún tipo de contacto ni vinculación con las víctimas, pero que en este momento, viviendo su Semana Santa, se sienten retraídas, se sienten en letargo, tienen miedo de permitirle a los hijos actividades que les permitían en el pasado. ¿Qué consejo como terapeuta les darías? A veces queremos buscar explicación a las cosas y es parte del mismo dolor que experimentamos. Lo más que puedo decirle, y lo digo porque lo hago conmigo, es que todos estamos sufriendo un dolor muy fuerte. Todos perdimos algo. Todos perdimos, más o menos, perdimos fe en muchas cosas. Tomar este dolor para abrazarlo, para experimentarlo, para sufrirlo, para llorarlo, es la idea. No tienes que ser fuerte en este momento, no tienes que ser fuerte, no deberías de serlo. Y vivir este proceso, tomar estos días de Semana Santa para poder abrazar el dolor y la traición que sentimos que nos hicieron. Bien, que nos hicieron. Esto nadie se buscó esto. Esto no es un castigo. Esto fue víctimas de unas consecuencias y una cadena de irregularidades que pudieron ser evitadas. La idea no es llenarnos de rencor, la idea es seguir de alguna manera velando porque se dé una explicación. Una explicación. Seguir viviendo y aprender a vivir. Esto yo creo que nos puede ayudar a aprender a vivir un poco con nuestros familiares y con nosotros mismos. Aprender a cuidarnos un poco más. Gracias, Angie. Qué gusto que hayas podido tener el tiempo de estar con nosotros esta noche. A la gente que nos está mirando, el recordar el valor de tener una consulta en casa. Y esto es a modo de un servicio social que puedas hablarle a la gente y llevarle unas palabras de, digamos, de experiencia desde el punto de vista profesional, porque probablemente todo el que nos está mirando y los que están en otras actividades han sentido algún tipo de consecuencia por esto que estamos viviendo. Gracias, Angie. Gracias por estar con nosotros.